luz. Sé benigno este día con tus hijos. No calcines nuestras piedras que nos queman los pies. Preciosa guacamaya de fuego, esconde tu rostro para que el fuego de tu mirada no haga quebrarse las piedras del camino. Señor, no quemes más la vegetación de los campos. No hagas que la sequía se apodere de esta tierra. Protege a Uxmal que vive bajo tu luz y calor. Un amanecer diferente que el pueblo con la angustia de la sed que tienen sus milpas. Para fortuna de ellos, sus actores, grandes recipientes de agua, contienen aún el valioso líquido para preparar los alimentos. En su charla cotidiana encontramos siempre el temor. Animales y plantas se tuestan bajo los abrasadores rayos de ojo de sol. Ishki, implacable, te impera arriba de nosotros. La nube negra no asoma encima de nuestros templos. Vamos a vernos de nuevo. Corramos hasta la selva. No, tenemos que pedir a Chaak su refrescante agua. Venerable Yum-Shar, Señor de la lluvia, te ofrendamos los guisos de pavos y faisanes, nuestro pan y 13 jícaras de balché espumoso. Concédenos el agua de la lluvia para que en nuestras milpas broten las tiernas espigas de maíz, Que es el alimento de todos nosotros. Cae la tarde y en un aposento de la casa principal, el gran sacerdote, encargado de la enseñanza, instruye a los jóvenes. Cuando nuestros antepasados llegaron aquí, construyeron estos edificios de piedra labrada en honor de nuestro señor Chaak, al cual hemos pedido la lluvia. También ustedes pueden ver que hay una figura de serpiente emplumada, dedicada al dios Kukulkan. Gran sacerdote, ¿quién fue Kukulkan? Kukulkan, o pájaro serpiente, fue un dios extranjero. Su nombre era Quetzalcóatl y, según dicen, fue el creador de otros hombres y del nuevo sol que los alumbraba. Él les dio el maíz como alimento, les enseñó las artes, el calendario y fue benéfico para ellos. Y dicen que también era la gran estrella que vemos unas veces como lucero de la mañana y otras veces en la tarde. ¿Y por qué se le adoró en Uxmal? Porque hace muchos años, en el Katundó Sahau, llegaron los hombres que hoy nos gobiernan bajo la guía del sacerdote y señor Asuito Tutulshu, quien vino a vivir entre nosotros. Fue él que impuso el culto a Quetzalcóatl, su dios, que en nuestra lengua se llamó Kukulkan. ¿Y por qué el dios tiene en la boca un ser humano?
Noholik es saludable y lleva el rocío que hace bella la flor de esta virtud. Entonces, ¿hay buenos y hay malos? Son como nosotros, luz y oscuridad. Pero todos, buenos y malvados, siempre estamos implorando al dios Chak que nos dé agua en abundancia para no tenernos que ir de este sitio por hambre, miseria o peste. Mira las milpas dobladas de calor y hay que bailar y hacer fiesta para llamar a las nubes. Hay que contentar la voluntad del Señor de la lluvia, que está enojado con nosotros. Vamos allá, con los cántaros llenos de bebidas y con las ollas en que echan humo los guisados. Vamos con música y con canciones a divertir al viento para que se alegre y nos ayude. Hagan un ruido con gritos y con sonajas para que vengan las nubes. El cielo está blanco y encendido y el polvo quema como chispas de lumbre. El maíz nuevo se va a morir si el agua grande no llega pronto. Venga la lluvia, la buena lluvia. Venga la lluvia, la buena lluvia, que llega con sombra fresca y con viento grueso y oloroso. Venga la lluvia grande, que se derrama del cántaro del de arriba, y que hace cantar a los pájaros, y hace salir a los conejos de sus cuevas, y saltar a los escarabajos de la tierra, que se pone contenta, y bebe el agua como una boca, y se ríe bebiendo.